6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Identificamos estos temas inmediatamente para empezar a tratarlos. Vamos a ver aquí el orden en el que mandamos estos temas. 3 escenarios de exhibición de las potencialidades más macroeconómicas de RD. Me refiero a ANCHAR, que es la Cámara Americana de Comercio, FMI y FAO. 3 acontecimientos que voy a ponderar. Biden saca puntas de su retirada, el anuncio de las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier, y hay una pregunta: ¿cuál será el sustituto de Miriam Germán? Y ahí aprovecharé para dar algunas informaciones sobre el Mimilazo. Entonces, señores, miren, hablemos de estos 3 escenarios que se presentaron en el día de ayer, que son escenarios de ponderación de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. El primero fue el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Agradezco al canciller, don Roberto Álvarez, la invitación para estar presente ayer en este almuerzo en la Cámara Americana de Comercio, en el que el invitado era don Roberto Álvarez, el canciller don Roberto Álvarez. Lamentablemente, una complicación de agenda no me permitió estar presente, pero sí tuve la oportunidad de recibir la charla de don Roberto y tomar algunas anotaciones a las que me voy a referir. El canciller, pues, habló básicamente de los avances que se han producido en relación con la crisis haitiana, y sabemos que República Dominicana ha tenido un rol muy importante. El presidente Abinader, el canciller Roberto Álvarez han tenido un rol muy importante en estos pasos que se han ido dando en Haití, que aún vive en una situación muy crítica, pero tenemos que ver como esperanzadoras las señales que se han ido produciendo. Entonces, entre otras cosas, él destacaba la creación del Consejo Presidencial de Transición, la elección de un primer ministro y de un nuevo gabinete, y ya el envío de una parte por los kenianos de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Esto pues muestra que no tenemos al Haití totalmente abandonado a su suerte y que se están dando pasos para tratar de crear allí alguna estabilidad, y sin duda alguna nosotros hemos estado presentes en esos pasos. Pero el canciller ayer no habló mucho de política exterior. Es más, su mención a la política exterior se limitó a estas informaciones sobre Haití. Él aprovechó una expresión de un político estadounidense, el señor Tip O'Neill,
que el señor Tip O'Neill dice que toda la política es local. Y a partir de ahí, entonces, él pues empezó a hablar de la situación macroeconómica del país. Porque, bueno, la política exterior es una expresión de la política local. El país que tiene una política exterior respetable, una política exterior en ascenso, tiene que tener una estabilidad macroeconómica y política, que es la que proyecta en esa política exterior. Entonces él usó ese pie de amigo y a partir de ahí no habló de otra cosa que de asuntos referentes a esa estabilidad macroeconómica que presentamos los dominicanos. Entonces, que somos la séptima economía en América Latina y el Caribe, que tuvimos un crecimiento de 4.9 del PIB en el 2022, que se redujo a 2.4 en el 2023, pero que ya para el 2024 se proyecta en 5.4 y para el 2025 en 5%, lo que sería el crecimiento macroeconómico. Habló del tema de la desigualdad, de los programas que se ejecutan en ese sentido. Esta disertación contó con la presencia del presidente Abinader. Nos sentimos legítimamente orgullosos de los avances. No obstante, la baja movilidad socioeconómica y las brechas en la distribución de la renta laboral y la riqueza son desafíos que deben ser abordados de manera urgente. El informe 2014, titulado La prosperidad no es compartida, del Banco Mundial, señala la baja movilidad social de la República Dominicana entre 2000 y 2011. Solo el 2% de la población logró escalar al siguiente grupo de mayores ingresos. En contraste, durante el mismo periodo en América Latina, el 40% logró esa movilidad. Han transcurrido 10 años desde este informe y los datos muestran que el país ha avanzado. El crecimiento económico pospandemia y los programas sociales de estos últimos 4 años han permitido un aumento del ingreso per cápita que se ha traducido en una importante disminución de la pobreza monetaria, bajando del 25.8% en 2019 a 18.9% a inicio de 2024. En comparación con 2016, cuando la pobreza fue de 34.8%, en 2024 se ha reducido casi a la mitad. Habló de la educación, de alguna mejoría en la evaluación de PISA y de la situación sanitaria de la República Dominicana. Es decir, que él habló de la marcha de la República Dominicana en esta conferencia que dictó ayer como invitado de la Cámara Americana de Comercio. Entonces, el otro escenario es el escenario de el documento que ha emanado el Fondo Monetario Internacional, que estuvo aquí en la revisión del artículo 4 del acuerdo constitutivo, y como siempre, pues, produce un documento. Yo me voy a la parte, digamos, más importante de lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional, porque tiene que ver con un desafío inmediato. El ajuste fiscal, que no es una sugerencia, es imperativo. Es decir, dice el fondo que es obligatorio.
Y veamos lo que dice aquí el Fondo Monetario Internacional. La política fiscal debe seguir centrada en la reposición del espacio fiscal. La consolidación fiscal gradual prevista por las autoridades, acorde con la Ley de Responsabilidad Fiscal en el Senado, es adecuada para situar la deuda en una firme trayectoria descendente. Además, resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones. El Fondo Monetario Internacional está sosteniendo que la reforma fiscal es imperiosa, es obligatoria, es urgente y que debe basarse en una eliminación de exenciones en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y la mejora en la eficiencia en el gasto, incluido menores subsidios al sector de electricidad y menores transferencias no focalizadas. Dicha reforma creará espacio fiscal adicional y proporcionará recursos para que el gasto necesario en desarrollo, incluida la infraestructura resiliente a los desastres, para atenuar el impacto de las reformas en los más vulnerables, que se puedan recurrir a medidas focalizadas a través de programas sociales existentes. Entonces, habla de la normalización de la política monetaria, está planteando una flexibilización del tipo de cambio. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está sugiriendo que no juguemos mucho a una estabilización del dólar, que la movilidad en la cotización del dólar sea más flexible. Eso está planteando el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros ahí cogemos, pero está claro que se espera que se hagan ajustes fiscales en la República Dominicana. El gobierno ha adelantado algunas cosas, algunas medidas, ya veremos lo que dice en su discurso de juramentación el presidente Luis Abinader, que de seguro estará reservando para ese momento pues la situación. Ahora quiero referirme a un informe que ha emitido la FAO, que es el tercer escenario que abordo, sobre la reducción del hambre en la República Dominicana. Es decir, que la FAO está hablando de una reducción de la subalimentación. Es decir, estamos hablando de las personas que tienen una ingesta diaria de alimento muy inferior a la cantidad de nutrientes que se requiere. Eso es la subalimentación. Entonces, estaba en 8.3 y ahora está en 4.61 según la FAO. Eso sería una reducción que ronda pues el 55%. Entonces, hay un comunicado del Ministerio de Agricultura con relación a este tema. Ese comunicado dice lo siguiente: hoy compartimos un gran logro para nuestro país. La República Dominicana experimentó una notable reducción en los índices de subalimentación. Según el informe FAO 2024 presentado hace unas horas en Brasil,
hemos disminuido la prevalencia de subalimentación desde 8.3% en el 2020 al 4.6% en 2023, liberando así a casi 50,000 familias dominicanas del flagelo del hambre. Esto representa el 55% de reducción del hambre en los últimos 3 años. Este avance es el resultado de las políticas públicas enfocadas en los sectores más estratégicos. Por ejemplo, el sector agropecuario, con el respaldo continuo del Ministerio de Agricultura, ha mantenido estable la disponibilidad de productos esenciales y aumento de la producción de alimentos clave. Las políticas crediticias del Banco Agrícola, le pondría una comilla a esas políticas crediticias del Banco Agrícola, han sido también fundamentales para mantener la producción nacional por encima del consumo. Además, el fortalecimiento del programa de alimentación escolar, la ayuda social a través del programa Supérate, la ampliación de los comedores económicos y los mercados populares de INESPRE han sido cruciales para mejorar la distribución de alimentos, alcanzando a más de 1.5 millones de familias vulnerables. Este éxito nos confirma que el camino correcto es continuar apostando por los apoyos focalizados. Hoy sabemos que trabajando unidos podemos lograr la meta de hambre cero en la República Dominicana. Es posible asegurar una dieta saludable y suficiente para todos. Juntos podemos lograrlo. Esto es a propósito de esta evaluación de FAO que dice que la subalimentación pues ha descendido en un 50% en la República Dominicana. Era de 8.3. Son datos que a veces a unos les resultan sorprendente porque lo que vivimos en gran medida en la burbuja, nos preguntamos si aquí hay gente que pasa hambre. Bueno, aquí hay gente, no es que pase hambre, pero que lo que ingiere diariamente no tiene los nutrientes suficientes para atender sus necesidades, o lo que consigue no es lo más adecuado, no tiene los equilibrios necesarios, porque sabemos que necesitamos proteínas y necesitamos carbohidratos, necesitamos fibras. Entonces la alimentación tiene que ser un componente en el que todo esto participe de manera equilibrada. Y a veces, pues, lo que se consigue son los carbohidratos. Y la gente le da para adelante sin otros equilibrios. Bueno, señores, queríamos ponderar esos escenarios porque nunca hemos dejado de comentar ninguna noticia que resulte o ninguna información que resulte positiva, que hable del avance de la República Dominicana. Siempre hemos tenido esas informaciones pendientes en cuenta.